Regresamos a este Amaneciendo para adentrarnos a nuestro tema de fondo, así que desde ya los invitamos a que ustedes nos ayuden a nutrirlo a través de nuestra cuenta en Twitter, @amaneciendotp. Hace algunos días, o exactamente a partir del 1 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley de Insolvencia Económica. Estamos hablando de la Ley 1564 del año 2012, que busca ayudar a las personas naturales no comerciantes que por algún motivo han desistido del pago de sus deudas o, como lo llamamos aquí en Colombia, se han colgado en sus obligaciones. Pues esta se ha convertido en una tabla de salvación, o también lo podríamos llamar en una segunda oportunidad. Mire lo que plantea la ley, básicamente al acogerse a la figura de la insolvencia, el deudor contará con un segundo respiro antes de ser embargado o desalojado. Y pues estamos hablando de un tiempo exactamente de 90 días para regular sus deudas, aunque ya hay quienes dicen que la medida de una u otra forma en cualquier momento puede ser un arma de doble filo, teniendo en cuenta que no representa una solución de fondo, pero sí puede ayudar en buena medida. Pues bien, ya están aquí nuestros invitados, pero antes de presentarlos a ellos queremos saludar al ponente de la ley. Establecemos comunicación vía Skype con el doctor Simón Gaviria. Él se encuentra en Santa Fe de Bogotá, representante a la Cámara, y lo queremos saludar desde aquí, desde Santiago de Cali. ¿Qué tal, doctor Gaviria? Bienvenido a Amaneciendo. Muy buenos días, un saludo para todos los televidentes y todos los caleños y amigos del Valle del Cauca. Doctor, doctor Gaviria, adelante usted, Luz Ángel. Doctor Gaviria, comencemos entonces desvirtuando eso que se ha señalado durante este tiempo frente al proyecto, y ya ahorita que es una ley, sobre que de esta manera se podría estar fomentando la cultura del no pago. ¿Usted qué dice al respecto? Bueno, yo diría que hay muchas cosas importantes de entender sobre esta ley. Primero, la ley toca dos temas que son diferentes, pero que es muy importante diferenciarlos. Uno es el tema de la insolvencia, que significa que la persona mantiene una capacidad de pago, promete una reestructuración de la deuda para seguir adelante. Y otro es el tema de la quiebra, donde la ley busca y genera un punto final para que los ciudadanos puedan salir de sus deudas. Yo diría que esta ley le está pidiendo a la sociedad colombiana cambiar su mentalidad, y cambiar su mentalidad entendiendo que una persona puede quedar retrasado en sus obligaciones sin ser un bandido. Una persona, por el tema de perder su empleo, en el ciclo económico, tener un impasse de salud, puede quedar retrasado en las deudas sin ser un bandido. Naturalmente, este probablemente es el principal derecho económico que tienen los colombianos desde la creación de la tutela, y se introdujeron todo tipo de salvaguardas para garantizar que lo usen las personas que verdaderamente lo necesitan. Salvaguardas como: se prohíbe el traslado de bienes 6 meses antes de la entrada de que una persona pueda declararse en insolvencia para garantizar que no haya testaferrato. No se permite ningún tipo de deudas con familiares en este sentido. Cualquier tipo de fraude en el proceso, la no declaratoria de deudas, por ejemplo, de manera con dolo, puede considerarse un crimen financiero y lleva cárcel de 1 a 6 años. La insolvencia se puede declarar solo una vez cada 5 años y tiene un tiempo definido, o sea, la gente no se puede declarar insolvente de por vida. Suficientes salvaguardas como, por ejemplo, para lograr el respaldo de la DIAN frente a este proyecto de ley. Muy bien, doctor Gaviria, hay muchas dudas frente a la ley y hay muchos términos que muchas veces no conocemos, y precisamente por esa desinformación o desconocimiento pues simplemente no procedemos a aplicarlos, a saber que como deudores también tenemos derecho. De hecho, eso es lo que propende la ley. Por ejemplo, la liquidación patrimonial, ¿qué es y cómo se aplica en ese marco de la ley de insolvencia económica? La liquidación patrimonial es lo que llamamos nosotros el descargue, o el derecho a lo que es quiebra. Y es una innovación frente a esta iniciativa que no teníamos en la iniciativa anterior. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, el requisito para poder yo entrar a la liquidación o al descargue es haber primero pasado por un proceso de insolvencia. Entonces, ¿cómo serían los pasos? Se requiere que por lo menos las deudas signifiquen 50% de los activos que tiene la persona. Si la persona buscó la insolvencia, reestructuró sus deudas y fracasó, puede por ende buscar la liquidación o puede buscar lo que llamamos el descargue o el punto final. En aquel momento la persona acude frente a un juez, va donde el juez entrega la totalidad de los bienes y con los pocos bienes que tenga, digamos un caso de una persona del UPAC, que un crédito de 30 millones se volvió de 500 millones por una casa de 50 millones. Lo que pasaría acá es que
con esos 50 millones que, digamos, vale esa casa, se cancelarían los 500 millones de deuda que tiene la persona natural. Un perito haría las evaluaciones y se repartirían entre los diferentes acreedores. La persona quedaría, por ende, con el derecho a una segunda oportunidad, saneando de todas sus deudas, entregando, sí, la totalidad de sus bienes y permitiendo que la persona tenga una oportunidad de reconstruir su vida. Doctor Simón, o sea que frente a lo que usted nos dice, si una persona pierde su trabajo o de pronto tiene problemas de salud y eso ha hecho que pues deje de pagar sus obligaciones, esta persona no podría, digamos, someterse a esta nueva ley de insolvencia económica. Pues recordemos que el requisito es que la deuda, digamos, tenemos que contar que esto no es un mecanismo de uso diario, ¿no? Es un mecanismo de última instancia y es un hecho muy poderoso. Entonces no queremos que la gente se declare en insolvencia simplemente porque tuvo un retraso en el pago de celular o en los servicios públicos, en el arriendo. Las personas esto tiene que ser de verdad algo para reestructurar y salvar la persona. Por lo tanto, si una persona tiene 100 millones de pesos de activos, por poner un ejemplo, por lo menos tiene que tener 50 millones de pesos o más en deudas para utilizar el mecanismo de la insolvencia. Si cumple ese requisito del 50%, la persona puede declararse en insolvencia, se convoca a todos los acreedores y empieza la reestructuración de la deuda, que requiere que la mitad más uno de la deuda esté de acuerdo con la reestructuración. Hay una segunda alternativa, que es el acuerdo directo, donde no requiere una convocatoria, que se hace frente a un notario y se valida frente a un juez. Muy bien, doctor Gaviria, ¿nos escucha? ¿Me escucha? Sí. Ok, tuvimos un pequeño problema de comunicación, pero ya para finalizar, vámonos al análisis. Algunos expertos dicen que esta ley solamente toca la punta del iceberg, es decir, buscar soluciones inmediatas a los problemas de deudas, pero realmente el problema de fondo, como los intereses desmedidos del sistema financiero, el sistema bancario, el UPAC, que muchos ya lo consideran UPAC, VR, como un exabrupto, realmente un atentado para las finanzas de los colombianos, pues realmente no se tocan. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues digamos, son discusiones diferentes, pero una cosa importante para entender que esto no es solo para las deudas bancarias, esto también incluye deudas con arriendos de servicios públicos, deudas con la DIAN, deudas con los municipios, cubre la totalidad de las deudas y lo que otorga es una solución integral para un derecho a la segunda oportunidad. Y yo repito, esta ley es muy importante, no solo por su impacto social, es muy importante para la legitimidad de nuestro país. Ahorita estamos hablando de la paz. Y en Colombia la guerrilla tiene derecho a segunda oportunidad, los narcos tienen derecho a segunda oportunidad, los paras tienen derecho a segunda oportunidad. Y de una manera u otra, lo que es esta ley es el derecho a una segunda oportunidad para los ciudadanos. Y no necesariamente tiene que verse esto simplemente como un tema de alcahuetería o de pensar que la gente tiene derecho a una segunda oportunidad. Si uno revisa las biografías de los principales empresarios del país y del mundo, lo que encontramos es que todos en algún momento han tenido fracasos, todos en algún momento han tenido quiebres. Y cuando uno habla con ellos, lo que dicen es que ellos aprenden es precisamente de la posibilidad de tener esos fracasos y que aprenden es de esas quiebras. Y esa segunda oportunidad la retoman con mayor compromiso y con mayor entusiasmo. Entonces, yo enfatizaría que acá tenemos que tener un cambio cultural y entender que las sociedades más avanzadas o, digamos, más económicamente desarrolladas son precisamente las sociedades que tienen normas de insolvencia como las que logramos sacar adelante, sí, señor. Generosas con la gente. Pues doctor Simón Gaviria, representante de la Cámara, muy amable, muchas gracias por establecer esta comunicación vía Skype desde Santiago de Cali, por hacer parte de nuestro Amaneciendo. Qué importante lo que usted nos dice, porque justo cuando estamos hablando de mesas de trabajo, de acuerdos, de posibles acuerdos de paz, pues hay que tener en cuenta que la paz también se hace desde nosotros, desde la comunidad, desde la conciliación. Que tenga usted un feliz día. Muchas gracias.
Muy bien, nosotros avanzamos entonces con nuestro tema de fondo, porque aquí en la sala de Amaneciendo también tenemos varios invitados para analizar precisamente este tema, así que presentamos desde ya, es amigo de la casa, al doctor Mario Ginete Manjarrés. Él es abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, es conferencista experto en negociación y motivación. Bienvenido a este Amaneciendo, gracias por estar nuevamente con nosotros y aceptar esta invitación. Sí, muy complacido, ya que usted me llama amigo de la casa, decirle que hoy vengo doblemente complacido porque hoy es un día de buenas noticias para los televidentes, como lo acaba de decir el senador Gaviria. Vamos a tener la oportunidad, en base a lo que compartamos aquí, de dar una buena nueva. Cuando hablamos del Estatuto de Consumidor, decíamos, es una ley muy farragosa, dependemos de la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá, no hay sino un empleado en el municipio para atender los temas del consumidor, son pequeñas cosas complicadas. A pesar de la ley, pero aquí sí estamos hoy en presencia de una legislación muy positiva. Esta pinta bien. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Y precisamente por eso estamos generando este tipo de espacios, porque realmente muchas veces pecamos más allá de cualquier cosa por desconocimiento o desinformación. También le damos la bienvenida a la doctora Angélica Martínez. Ella es abogada de la Universidad de San Buenaventura, especialista en Derecho Administrativa de la Pontificia Universidad Javeriana y directora del Centro de Conciliación Planeta Paz. ¿Qué tal, doctora Martínez? Bienvenida a Amaneciendo. Gracias, muy buenos días. Le quiero dar la bienvenida a esta ley de insolvencia que en este momento para todos los colombianos viene siendo como un alivio en sus situaciones económicas que están arrastrando desde hace muchos años, cuando el país empezó a tener quiebras con el UPAC. Hoy ellos podrían tener una oportunidad de refinanciarse con la ayuda de todos sus acreedores. Un respiro, muy bien. Pues también para hablar de este tema nos acompaña el doctor Rubén Castillo. Él es economista, especialista en finanzas, además es máster en Sociedad de Información y el Conocimiento. Bienvenido a este Amaneciendo, gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias por la invitación. Realmente quiero dar al igual que el doctor Mario, la bienvenida a esta ley que le otorga a los ciudadanos el derecho a quebrarse, y el derecho a fracasar, y el derecho a resarcir sus derechos también, y a no quedar, como diríamos nosotros, estigmatizado por la sociedad y no poder iniciar nuevos emprendimientos. Doctor Mario, comencemos precisamente con ese refrán o con lo que uno muchas veces escucha, pues lo importante cuando uno se cae es levantarse, volverse a parar, y digamos que esto también es lo que plantea esta nueva ley de insolvencia económica para personas naturales no comerciantes, pero usted lo señalaba detrás de cámaras antes de iniciar nuestro tema de fondo, que no solamente se trata de esta ley 1564 como la hemos venido conociendo, sino que hace parte de un plan nacional penal y que este empezaría a regir completamente a partir del 1 de enero del año 2014. ¿Cuál es la diferencia en sí y qué es lo que ahorita pueden tener ya asegurados los colombianos, teniendo en cuenta que muchos dicen que todavía esta ley no se podría hacer efectiva dado a que no está reglamentada? Sí, la norma está, los 45 que podemos llamar 45 artículos de oro del régimen de insolvencia son los artículos 531 a 576 del nuevo Código Penal del Proceso. Yo incluso les voy a dejar un texto aquí, de pronto a ver si lo pueden poner en PDF en la pantalla, porque esto es un tema de divulgación. La ley no necesita reglamentación. Aquí está la directora de un centro de conciliación. No hablemos de resistencia, hay ignorancia en muchos abogados y en muchas facultades de derecho, en muchos centros de conciliación, y hay de pronto un interés de algunos bancos en que esto no entre rápido, un interés muy perverso porque se la están ganando toda, y que se les metan 100, 1000, 2000 caleños a insolvencia parece que los desvelara. Y que si de pronto 3 o 4 la utilizan fraudulentamente, pues va a tambalear el modelo económico y el país y tocan arrebato. No, seguramente como un cuchillo se puede usar para cortar carne habrá alguien que utilizará esa ley para algún fraude, pero eso no va a quebrar el sistema económico, ni podemos dejar que un 99% se beneficie. Yo les quiero decir algo. Para mí, las leyes de insolvencia tienen un profundo sentido, porque una legislación anterior me sacó a mí de una severa crisis y una seria depresión. Yo no estoy en este tema por cuestiones netamente económicas. Vivo de la insolvencia, sí, hoy, pero no de mi plan de vida. Yo llego a la insolvencia por una situación de sobreendeudamiento con mi familia en el año 97-98. Y llegué a considerar el suicidio como salida de ese tema, porque mi buen nombre, mi ego, como decía usted en la presentación, yo era un conferencista y se me vienen encima los bancos que me mandaban certificados de buena conducta y tal. Entonces, allí en ese momento había una ley, la 222 del 95. Por esa ley yo no me tiré de una ventana. Entonces, las cosas hay que ponerlas en una perspectiva, porque solamente los que hemos pasado por el desierto de la insolvencia
sabemos lo que se juega allí, porque uno se siente como perseguido, fracasó, las hijas se las devuelven del colegio. El tema es crucial. Aquí hoy estamos hablando de un tema, porque el modelo económico tiene unas desviaciones. No aumenta mucho los salarios, pero pone el crédito muy fácil. Ese es el tema, en el planeta, en Grecia, en España, en Colombia. Rentas salariales envilecidas y castigadas, y especulación del capital favorecido con excepciones tributarias y a tasas como en Colombia impagables. Eso es lo que está detrás del tema. Una ley del embudo, podemos decir. Entonces ahí caemos los ciudadanos, nos endeudamos. Entonces, este marco legal del que estamos hablando hoy, le quiero decir, yo no hubiera podido redactarlo mejor. Es decir, es válido ese señor senador Gaviria, junto con Juan José Rodríguez Espitia, un abogado del Instituto de Derecho Procesal, lograron meter dentro del nuevo Código del Proceso estos 45 artículos que ya están vigentes y se están aplicando. Bien, usted ya nos va a contar paso a paso, porque usted vino muy ilustrativo con los diferentes artículos que plantea la ley, pero también le queremos dar paso a la doctora Angélica Martínez, porque hay un tema bien importante, como bien lo mencionábamos hace algún momento, y es la conciliación. La conciliación como primer paso en esa búsqueda de buscar por lo menos mitigar una situación bastante crítica. ¿Cómo se realiza ese proceso de conciliación y qué le podemos decir a todos los televidentes el paso a paso para que en algún momento, si se puede declarar en insolvencia económica, pues llegue a este punto? Bueno, el procedimiento que la ley ha señalado es un procedimiento prácticamente sencillo, porque obviamente no todo el mundo es abogado y lo que la ley quiere es ser accesible a todo el personal que está en esa situación. Las personas que se encuentran en esas condiciones económicas, es decir, que han superado el 50% de sus pasivos, como lo explicaba el doctor Simón Gaviria, precisamente se pueden acercar a un centro de conciliación. Allí deben diligenciar una solicitud de conciliación en la que perfectamente van a decir, bajo la gravedad del juramento, cuál es la razón o la causa por que llegó a esa insolvencia. Con esa manifestación, con esa apreciación de por qué llega a la insolvencia, va a hacer una relación de cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos. Pasivos referenciados en términos de acreencias, ya sean con personas naturales o personas jurídicas. ¿Cuál es el común perfil de las personas insolventes? Que tienen 2, 3 tarjetas de créditos alcanzadas, que tienen 1 o 2 créditos hipotecarios, que tienen un crédito de vehículo. Muchas veces las cuotas de administración de las copropiedades también van alcanzándolas. Si están en estratos altos, pues también la facturación de servicios públicos también perfora, es permanente, va perforando el presupuesto de una familia. Entonces llegan al centro de conciliación, se hace un reparto, se le asigna un conciliador. Hay un sentir generalizado desde el 1 de octubre de que esta norma no puede entrar en vigencia. Los que hemos leído la norma, y es perfectamente leíble por toda la ciudadanía, por los colombianos, no requiere reglamentación propiamente dicha. No pasa lo mismo con la 1380, porque digamos que ese es el susto que tienen los colombianos, porque esa ley no pudo entrar en vigor precisamente. El Ministerio de Justicia con la 1380 sacó un comunicado muy puntual, pero no lo ha hecho con esta norma, lo que nos deja inferir que efectivamente esta norma quedó mejor redactada y que su reglamentación supuestamente sería muy mínima. Una de las excusas es decir precisamente que no hay un marco tarifario. Yo le digo a la gente, pero es que ¿acaso las conciliaciones se han quedado sin marco tarifario? De hecho está el decreto con el que funcionan el resto de las jurisdicciones, es decir, en familia y en civil se hacen conciliaciones con un marco tarifario plenamente reconocido, legalizado. Ya tenemos un piso y un techo para poder sacar una tarifa. Ahora, no podemos generar otro marco tarifario para hacer más gravosa la situación de un insolvente, que esa es la preocupación. Venía el otro tema del rezago de la ley 1380, que tenía que tener un balance certificado por contador, entonces póngale otra carga más al pobre deudor, como digo yo. Muy bien, pues doctor Rubén, importante también en este momento es plantear cuáles son las implicaciones de someterse a esta ley para las personas que pues así lo deciden, qué sucede con sus finanzas, con su economía, y si podemos desde ya empezar a darle esos consejos a todos los televidentes que nos están viendo para que aprendan a hacer un presupuesto dentro de la familia y a evitar que les sucedan este tipo de situaciones. Sí, gracias por instarme a esta respuesta. Realmente lo expresé inicialmente, la ley tiene un propósito y es recuperar y resarcir los derechos de las personas que han perdido el derecho a acceder al sistema financiero por
por alguna inestabilidad de la vida, que también es un rescata derecho, ¿no? el derecho a fracasar, rescata el derecho a resarcir y a recuperarse, y la veo muy positiva desde el punto de vista de recuperar de la informalidad a mucha gente que prefiere estar en la informalidad a cambio de enfrentar un sistema financiero gravoso, costoso, que va a extraer sus ganancias. Yo veo una ley muy positiva en términos de las oportunidades que a las personas se les va a dar desde el punto de vista de sus finanzas. Muy bien, pues ya vamos a continuar hablando, desglosando, desmenuzando punto por punto lo que dice esta ley. Ustedes ya bien lo han dicho, es absolutamente digerible, pero por si de pronto existen dudas, aquí vamos a hacer ese ejercicio. Nuestro compañero Óscar Julián González se dio a la tarea de conversar con un economista para que le comentara también las implicaciones de esta ley y los beneficios. Veamos este informe. El pasado lunes 10 de octubre entró en vigencia la Ley de Insolvencia Económica, que tiene como propósito ayudar a las personas naturales que por alguna razón hayan desistido del pago de sus deudas para que puedan tener una segunda oportunidad ante los acreedores. Tiene unos alcances para aquellas personas que quieran hacer un acuerdo de pagos cuando estén morosos con sus acreedores, o para convalidar o renovar aquellos alcances, o para liquidar su patrimonio. Esto es para personas naturales, no comerciantes, ya que los que sí son comerciantes y empresas y municipios o entidades territoriales tienen la antigua ley 550, que ahorita es la ley 1116. Cuando una persona se encuentra en mora y no ha podido cumplir sus pagos por más de 90 días, al menos en 2 obligaciones, se puede acoger a esta ley para que no lleguen a embargarle en un futuro y quedar bloqueado financieramente. Esa persona, entonces, cuando quiere hacer un arreglo y continuar su actividad, no quiere liquidar su patrimonio, entonces se acerca a un centro de conciliación, que hay centros de conciliación en los consultorios jurídicos de las universidades, o si no, va a un centro de conciliación privado o a una notaría donde sí tendría que pagar unos costos, informa de que él quiere hacer una conciliación o acogerse a la ley de insolvencia económica, y la entidad conciliadora tiene 5 días para responderle, y después tiene 20 días para convocar a los acreedores y a aquellas personas con las que tiene la obligación. Cuando ya hacen la negociación, dentro de esos 20 días se citan, hacen la negociación, tienen 60 días para hacer los acuerdos de pago. Esta ley no es para jugar, pues quien engaña al Estado puede incurrir en una pena de hasta 6 años. Para el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, esta es una oportunidad que brinda el Estado a aquellas personas que tienen voluntad de pago. Es una ley, digamos, que en la medida en que se haga de forma ordenada, va a permitir que los ciudadanos de bien, que sencillamente no tienen fuentes de pago, pues entren a aclarar con los jueces una rebaja en las tasas de interés de mora, mirar el patrimonio que tienen esos hogares para poder finalmente pagar o no pagar. Con esta ley entrada ya en vigencia, se espera que al menos más del 50% de las personas que están reportadas en las centrales de riesgo puedan tener una oportunidad para reivindicarse con el sistema financiero. Qué bueno, pues hay que decir, amanecerá y veremos, aunque la ley ya está en vigencia, y por lo menos la idea es que usted se informe. Aquí siempre se lo vamos a estar reiterando. Doctor Mario Ginete, rápidamente, si comenzamos a desglosar la ley, aquí me encuentro algo, dice: los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidación mutarán a obligaciones naturales y producirán los efectos previstos por el artículo 1527 del Código Civil. ¿Eso con qué se come? En palabras coloquiales, ¿qué le podemos decir a los televidentes? No, más abajito esa misma norma dice: los acreedores insatisfechos, y el que no alcanzó a cobrar no va a poder perseguir al deudor. Es que en Colombia no era tan grave ser autor de una masacre, porque había perdones y rebajas de penas, como ser deudor, y sus bienes no le alcanzaban. Aquí hay un borrón y cuenta nueva, que tiene un contexto de perdón, de reconciliación, como muy bien decía aquí el ilustre profesor. Entonces, este es un tema, y también lo mencionaba el senador, está en el contexto de la paz, del derecho a equivocarse, del derecho a fracasar. Entonces, allí esta norma está diciendo: los saldos insolutos de los acreedores que no pudieron cobrar se van a borrar, y eso incluye, vamos diciéndolo, edificios, cuotas de administración, porque donde hay más agresividad muchas veces es en las cuotas de administración, donde el 90% de los que les está yendo bien no aceptan que haya un 5% de vecinos emproblemados.
Y eso es una cosa de una agresividad y no le dejan bañar los niños en la piscina. Y le suspenden el citófono. Sí, generan unos traumas. Ni recibe el correo, doctor Ginete, pero la gente también se preguntará, bueno, me someto a esta ley de insolvencia económica, ¿no quedará enmarcado así como cuando se hablaba del data crédito? ¿No manchará esto la hoja de vida? Mire, si usted está cumpliendo el acuerdo, no lo pueden reportar. Y si se va a liquidación forzosa, el dato negativo prescribe en 1 año. Le cuento que esa legislación yo tenía que leerla en los primeros días, en julio, cuando la estudiábamos, leerla 2 y 3 veces. Sí, así está la norma. ¿Cuál es el tema? Que tienen que aparecer ciudadanos y abogados dispuestos a hacer valerlo. Pero ahí está, en español, eso no está escrito ni en chino, y dice la norma muy claramente, el dato negativo, o sea, la caducidad del dato negativo, la base de datos de las cosas estas de crédito prescribirá en 1 año. Entonces hay 1 año de sanción, pero solamente 1 año. Era más fácil sacar a un sentenciado de la cárcel que salir de data crédito. Sí, claro. Aquí en esta ley hay un escenario de solución de ese problema, tiene que ver con la ley que hizo aprobar el senador Velasco de Habeas Data. Entonces ve uno un engranaje y en medio de la crítica que uno le puede hacer al sistema económico y político, uno ve que de vez en cuando, y este es el caso, salen leyes positivas, salen leyes justas, leyes de avanzada, que en el fondo también lo que quieren es que la gente se reactive económicamente. Yo le quiero decir, el sistema financiero conmigo ha perdido millones. ¿Por qué? Porque como yo estoy reportado, me acostumbré a trabajar solo en efectivo y con tarjetas de ahorro de débito que son inembargables. ¿Y le va mejor? Me va mejor, claro, por supuesto. Se pudo presupuestar por lo menos en la... Doctora Angélica, cuando hablamos de la historia de las leyes de insolvencia económica, hay que decir que antes de la que más se recuerda, que es la 550 de 1999, había muchas leyes que eran llamadas de quiebra o concordato, pero que las personas las recuerdan que quienes se sometían en esas leyes era casi siempre el Estado, es decir, las alcaldías, las gobernaciones, las empresas estatales. ¿Será que eso se quedó marcado en el imaginario de todos los colombianos y por eso cuesta tanto como entrar en la onda de esta ley de insolvencia económica para personas naturales no comerciantes? Bueno, tenemos que tener presente que el tema financiero penetró todos los medios, es decir, la órbita privada y la órbita pública. Cuando salió la ley 550, la gente se enfocó, o siempre la mira fue para reestructurar municipios y departamentos, ¿verdad? Entonces la gente se quedó sin herramienta, las personas que no trabajaban con el municipio, que no eran entes, muchos sectores quedaron por fuera. El gobierno se fue adecuando a medida que fue sacando legislaciones, pero finalmente se quedó un grupo pequeño que eran las personas naturales, las que tienen profesiones civiles liberales, ¿ya? El abogado, el médico, el anestesiólogo, el odontólogo, todos estos... El camarógrafo y el presentador de televisión. Esperemos que no pase cuando una ley de insolvencia, quedarse sin empleo, por ejemplo. Y el editor, mire, todos los ciudadanos. Y hay que, ayer estuvimos en una audiencia en el Centro de Conciliación de la doctora. Mire qué coincidencia. Ayer estuvimos en una audiencia y hubo una rebaja de 12 millones a 3 millones de una obligación. Sí. El acreedor allí. Pero mire, ahí me surge a mí una inquietud, doctor, negociando. Ginete, y se la quiero trasladar al doctor Rubén, y siendo aquí un poco de abogado del diablo. La contraparte, en cierta forma, le significa pérdidas. O sea, legalmente, así como lo podemos ver, le significa pérdidas. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Hay alguna medida que pueda tomar esa contraparte de ese acreedor para la persona que se declaró en insolvencia? A ver, aquí hay que acudir a la sabiduría popular. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Esas deudas se vuelven permanentes, crecen y crecen en el tiempo, y en la medida en que se distancia el arreglo, impagables, se vuelve más difícil volver a resarcir la deuda. Y lo otro, hay que desmitificar el respeto por la renta de capital. ¿Quién puede prestar plata? El que le ha sobrado un excedente del trabajo en la sociedad. Y ese tema del interés, le quiero decir, hay sociedades que están a liquidar. Podemos llegar a ver una sociedad donde no haya cobro de intereses. Eso es como, pero todo está tan legalizado y la banca mundial maneja tanto el tema. Si a mí me sobró una plata, ¿por qué no te la puedo prestar y me la devuelves? Como cuando las vecinas se prestan una taza de azúcar. El tema del capital, y entonces, alguien va a dejar de cobrar, pues va a dejar de cobrar un excedente, una plata que le sobraba, él no se va a quebrar. Y hay que estigmatizar, sí, es el rentista de capital. El rentista de capital es un ocioso, no tiene que madrugar como usted a las 5 de la mañana para estar aquí. Ni usted envidie. Es que todos decíamos que quiere vivir de la renta. Vivir de la renta es ser un parásito. Doctor, esa es mi opinión personal. Mario, a ver, doctor, sin alejarnos del tema. A ver, doctor, sin alejarnos del tema. Claro.
usted tiene toda la razón, ha hecho carrera el rentismo, la gente ya no quiere trabajar y cree que puede hacerse rica en el corto plazo sin trabajar mucho, como lo pregonan muchas teorías de la autosuperación personal con las cuales yo estoy en desacuerdo. La neurolingüística y todo eso, porque en el corto plazo tú no puedes doblar tu riqueza sin que alguien haya perdido riqueza. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con el enriquecimiento en el corto plazo. Con los pies en la tierra. Esperemos un momento porque tenemos en este momento contacto vía telefónica o vía Skype con el doctor Humberto Martínez Aranda, el expresidente de ANUCIF Valle del Cauca, exactamente de la Asociación Nacional de Usuarios del Sistema Financiero desde el Valle del Cauca. Él se encuentra en Medellín. Muchísimas gracias por su deferencia, por haber aceptado esta comunicación con Amaneciendo. Hoy muy buenos días. Buenos días, ¿cómo me va? Muy bien. Hablemos de todo este, digamos, panorama del que estamos tratando hoy en Amaneciendo. Estamos hablando de una nueva ley de insolvencia económica donde los que se verían beneficiados serían esos particulares, esas personas naturales no comerciantes. ¿Cómo se encuentra el Valle del Cauca en el tema del sistema financiero, teniendo en cuenta que hay varias empresas que ya se han sometido a leyes de insolvencia económica? Pues a mí me preocupa un poco precisamente porque me encuentro con la situación de que en su momento sí puede haber una situación de tipo penal para los deudores. Y sobre todo teniendo en cuenta que no existen los mecanismos que le den la garantía a estos mismos deudores para que tengan una gran asesoría o una oportunidad de establecer si efectivamente pueden acogerse a esta ley y que, en qué circunstancias se van a presentar cuando se acojan. Adicionalmente hay que tener en cuenta que yo no le recomendaría a ningún deudor de vivienda actual, ni siquiera con VR ni con el UPAC anterior, a que se acogiera a este tipo de ley. ¿Por qué? Por varias razones. ¿Usted la ha leído, doctor? La primera, por ejemplo, porque como ustedes pueden ver en el artículo 234 de esta ley, en el parágrafo, se establece claramente que quien va a hacer en este caso el peritaje de la superintendencia financiera, y a nosotros en ningún momento nos ha dado garantía la superintendencia porque ellos serían juez y parte, prácticamente no controlan las entidades financieras e igualmente harían las reliquidaciones tal cual como fueron definidas por estas mismas entidades. Ese artículo entra en vigencia, doctor Humberto, ese artículo entra en vigencia el 1 de enero de 2014. Yo no entiendo por qué usted está mezclando peras con manzanas. A ver, no, un momentico, lo que hay que ver, perdón doctor, lo que hay que ver precisamente es hacia dónde nos puede llevar. Si miramos específicamente qué tipo de asesoría le podemos prestar a un deudor que en este caso se encuentre en una situación donde, por ejemplo, hemos encontrado que ya la Corte Suprema de Justicia ha tumbado algunas reglamentaciones y algunas políticas del Tribunal Superior de Cali, como por ejemplo la aplicación del artículo 42 de la misma ley 546, que en algún momento fue modificado o modulado por las sentencias de la Corte Constitucional. Es decir, a mí sí me parece que hay que tener mucho tacto y tener muy buena asesoría con toda persona, sobre todo cuando se presentan unos cobros exagerados que a futuro muy posiblemente no van a tener la oportunidad de devolver las situaciones y lógicamente van a perder cuando crean que han ganado. Doctor Martínez, tengo una inquietud. Así como usted lo plantea, si esta ley, si usted no recomienda para las personas que tienen algún tipo de crédito hipotecario con UPAC o con VR, por ejemplo, entonces ¿para quién está diseñada? Me pregunto yo. No conozco mucho la ley, pero lo que entiendo es que muchas de estas personas pues sí se ven colgadas y necesitan una tabla de salvación. Pero entonces, ¿para quién es pertinente acogerse a este tipo de insolvencia económica? Es que ahí es donde está la parte restrictiva. Está enfocada precisamente para darle un aire y mayor rapidez a los acreedores financieros para que obtengan fácilmente lo que son la devolución o sobre todo los bienes inmuebles de los deudores. Si usted acaba de ver, por ejemplo, acaba de salir la sentencia de SU 787 del mes de octubre, en la cual a una deudora que a Bebillas le había vendido ya la casa, se le tiene que devolver por efecto precisamente que una sentencia anterior, esa deudora, la T199 del 2006, esa deudora tuvo la oportunidad
de lograr que se le reconociera que en el momento en que le hicieron el remate de la vivienda, ella tenía unos derechos. En Colombia ha hecho curso precisamente que las reliquidaciones y las sentencias de la Corte no se cumplen. Es más, nosotros tenemos claro que una cosa es el abono que dio el Estado o el famoso alivio o indemnización por efecto de la aplicación del DTF en el sistema UPAC. Bien. Y otra cosa muy diferente es lo que tienen que devolver las entidades financieras por efecto de lo cobrado en exceso al aplicar interés compuesto, es decir, al aplicar geométricamente las fórmulas del sistema UPAC. Esas garantías se perderían y por esa misma razón, desde el punto de vista mío, no les estaría dando la asesoría respecto a que se acojan a este tipo de leyes. Adicionalmente, si usted mira la ley 640 del 2001 que estableció lo que se llamó la conciliación, básicamente lo que hizo fue frenar la oportunidad que dio la Corte Constitucional para demandar a las entidades financieras, y esa oportunidad precisamente se frenó en el sentido de que siempre había que hacer como requisito de procedibilidad para demandar a las entidades financieras en los ordinarios la conciliación. Para hacer la conciliación hay que llevar la reliquidación del crédito. Para llevar la reliquidación del crédito hay que establecerla de acuerdo a las normas jurisprudenciales establecidas por la Corte y adicionalmente por separado a la circular 007 de la Superintendencia Bancaria. Doctor Humberto, pues usted nos ha hecho una descripción desde su punto de vista. Eso es lo importante aquí en Amaneciendo, tener las varias aristas de las diferentes personas que conocen de este tema. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Usted se encuentra en Medellín, desde la capital Vallecaucana le enviamos un fuerte abrazo y le agradecemos nuevamente por habernos acompañado. Gracias, muy amable. Hasta luego. Nosotros aquí ya vamos a discutir lo planteado por el doctor Martínez Luzangeli, pero después de una pausa para comerciales. Vamos a hacer una pausa.